Muy buenas tardes a todos los presentes en esta bella ciudad de Ayacucho. Muy buenas tardes también a todos los que están conectados a través del aula virtual. Quiero antes que nada agradecer encarecidamente a nuestro Superintendente Nacional de los Registros Públicos, al doctor Luis Longaray Chau, quien ha confiado y me ha dado este encargo que considero muy importante de compartir con ustedes este tema de mucha prioridad y que es transversal. También quiero agradecer al doctor Remigio Aparicio Rojas Espinosa, quien hoy día nos da la hospitalidad para el desarrollo de este evento. ¿Sí? Integridad en la administración pública. Vamos a hablar de los aspectos generales. Dentro de los aspectos generales, quisiera compartir con ustedes la secuencia, ¿no?, que ha tenido la implementación de una serie de esfuerzos, tanto a nivel mundial como nacional. Bien, a través de la Convención Interamericana contra la Corrupción, que fue asumida y que entra en vigor en junio del año 1997, conformada por los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, así como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, celebrado ello en octubre del año 2003, así como los esfuerzos realizados a través del Acuerdo Nacional, que sabemos que están conformados por distintas instituciones y entes a nivel país, como son los gobiernos regionales, los gobiernos locales, partidos políticos que conforman el Congreso, la sociedad civil, empresarios, la Conferencia Episcopal, los colegios profesionales, etcétera. Diversas instituciones comprometidas para hacer frente a este flagelo tan cruel, digamos así, en nuestra sociedad y a nivel mundial. Tenemos como parte normativa, ¿no?, ya instaurada en nuestro país, la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Se menciona ahí la norma a través de la cual ha sido aprobada, la cual nos da a todas las entidades del sector público el respaldo y los presupuestos para poder implementar progresivamente aspectos que vamos a ver luego. Tenemos el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, que fue aprobado por el Decreto Supremo 44/2018 de la PCM, ¿no? Y este tiene como perspectiva principalmente hacer frente al contexto en que la falta de integridad y la corrupción viene afectando a nuestro país. Es importante señalar que la corrupción y la falta de integridad es un fenómeno complejo multidimensional que requiere de medidas estructuradas y sólidas para contribuir a una gestión pública eficiente, transparente y que brinde resultados a la ciudadanía. Bien, ¿qué problemas buscamos o se buscan atacar con todas estas medidas y todos estos esfuerzos que se vienen desarrollando tanto de manera nacional como internacional? Afrontar justamente la débil voluntad política en las entidades, ausencia de políticas claras de integridad, tanto en el sector público como privado, uso adecuado de los recursos públicos, compras, contrataciones, conflictos, puerta giratoria. Bueno, esta expresión es una expresión coloquial, ¿no?, en la que se expresa el movimiento de los altos cargos entre el sector público y el sector privado, ¿no?, produciendo así conflicto de intereses en beneficio propio y en perjuicio del interés público, ¿no? También tenemos la amplia discrecionalidad, excesiva burocracia y procesos complejos, falta de transparencia, meritocracia y otros aspectos más. Entonces, es importante señalar que para afrontar este problema, desde el año 2001 ya se han venido desarrollando una serie de esfuerzos, pero que quizás no han estado articulados y no nos permiten justamente conseguir la sinergia que se requiere. Y estos esfuerzos se han enfocado con anterioridad a través de distintas normas, ¿como cuáles? Como la ley de transparencia, la ley de gestión de intereses, la ley de prohibiciones, ¿no?, e incompatibilidades en la función pública y servidores públicos, ley del servicio civil, entre otros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se requiere para que realmente los esfuerzos de integridad sean consistentes? Se requiere de un enfoque articulado del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, ¿no? Este enfoque complementario e integral
Es importante que lo vayamos resaltando y lo vamos a ir viendo en el transcurso de esta ponencia. Este plan nacional tiene como punto de partida la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Como lo hemos mencionado, esta fue aprobada en el año 2017, la cual se erige sobre las recomendaciones que se derivan de 4 importantes instituciones que las podemos ver. Quiero empezar mencionando al informe de la Comisión Presidencial de Integridad del año 2016. También al estudio de la OCDE sobre integridad en el Perú, ¿no? Esta es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿Qué buscaba este estudio? Este estudio forzó reforzar la integridad del sector público para un crecimiento incluyente. Pero también quiero rescatar al Ministerio Público, a la Fiscalía de la Nación, que con 100 acciones para un país sin corrupción, también ha sido parte de las recomendaciones que ha recogido este plan para abordar este flagelo que estamos tratando el día de hoy. Este plan además recoge la voz de los ciudadanos, de los expertos académicos, de servidores públicos y de distintas instancias. Por eso es importante que conozcamos y veamos que este plan tiene una gran finalidad, ¿no? El Reporte Mundial de Competitividad, creo que no se ve muy claro, pero sí quisiera compartir rápidamente. El Reporte Mundial de Competitividad ya nos hace ver con una mayor corrupción hay menos competitividad. Y esa es la percepción de los ciudadanos. Y nosotros, si no abordamos la corrupción, sabemos que generamos carencia de confianza en el espacio público, y esa es una percepción bastante negativa. Podemos ver cómo a mayor corrupción hay menor capacidad de crédito, la burocracia, los aspectos que de alguna manera afectan el desarrollo de las entidades, ¿no? Que se mide inclusive esto a nivel institucional. Bien. Cuando hemos hablado de las acciones articuladas, yo quisiera resaltar acá las acciones del plan de integridad. Respecto a las acciones de este plan de integridad, aquí se resaltan aspectos preventivos, ¿no? Para la incorporación de la ciudadanía como actor fundamental, que el ciudadano esté vigilante, que el ciudadano esté informado, que el ciudadano conozca del quehacer en la gestión pública. Y para eso es que el enfoque que contiene el plan de integridad resalta 3 ejes de intervención. 3 ejes que se tienen que ir implementando en el mediano plazo, en el corto, mediano y en el largo plazo, pero con una acción bastante permanente. Nosotros vemos allí que este plan tiene vigencia 2018-2021 y decimos, ¿y qué pasó? No, lo que sucede es que han habido esfuerzos y siguen habiendo esfuerzos posteriores que luego los vamos a mencionar. Bien, respecto a estos 3 ejes, aquí podemos resaltar que en el tema y en el eje de capacidad preventiva del Estado, la transparencia y el acceso a la información pública es vital. Nosotros no podemos poner objeción a ningún requerimiento que se da en ese marco. La gestión de información integrada y los distintos aspectos que comparto con ustedes en esta lámina. El segundo eje, identificación y gestión de riesgos. La gestión de denuncias, la carrera pública meritocrática, y este es un gran esfuerzo que todas las entidades entendemos están en ese camino, ¿no? Sobre todo con los procesos de selección transparentes, idóneos, y la capacidad sancionadora del Estado, ¿no? Acá tenemos que reforzar una serie de aspectos y también quiero hablar de uno de ellos que se menciona, reforzar el Sistema Nacional de Control. Esto tiene que ver mucho y está muy relacionado con lineamientos que emanan de la Contraloría General de la República. Más de una oportunidad, todos me imagino, habrán participado en algunas acciones propias del Sistema Nacional de Control que las entidades vienen implementando, ¿cierto? Esta estrategia, ¿no?, que aborda el Plan Nacional tiene justamente la finalidad de fortalecer de manera coordinada a todas las entidades, porque los esfuerzos para hacer frente a la corrupción y a la falta de integridad no son esfuerzos que tengan que ir aislados, tienen que ir articulados, tienen que ir coordinados y tienen que ir socializados y buscando una sinergia en un modelo de integridad que también lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, dentro de estas acciones, ¿no?, tenemos una serie de
aspectos que tenemos que ir implementando, como es asegurar la probidad e idoneidad en el ejercicio de la función pública. Y aquí sí quiero mencionar la necesidad de implementar los mecanismos de diligencia debida para la designación y contratación de funcionarios y servidores públicos. Es importante aquí resaltar que si bien es cierto hay márgenes de discrecionalidad, también es importante confiar que las altas direcciones de las entidades buscan profesionales probos e idóneos para asumir grandes retos, ¿no? Para conseguir los fines institucionales y que siempre prevalezca el interés común, ¿no? Fortalecer las capacidades, ¿no? Del capital humano, desarrollar medidas informativas en este ámbito de la integridad. También otro de los aspectos para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, asegurar la implementación del registro estándar de visitas. Qué importante ello. Sabemos que la visita hacia una entidad pública tiene un propósito, y un propósito que debe ser un fin institucional, un fin público. Por lo tanto, es importante que se registren las visitas sin ningún temor a nada, ¿verdad? Bien, otro de los puntos es fortalecer la institucionalidad y la mejora continua. Y aquí quiero resaltar uno de ellos, que es la aplicación del índice de capacidad preventiva. También vamos a poder ver en qué consiste este índice de capacidad preventiva. También asegurar la probidad e idoneidad en el ejercicio de la función pública. Impulsar mecanismos de voluntariado, asegurar la implementación de plataforma digital de denuncias. ¿Y por qué plataforma digital de denuncias? Entender que estas plataformas tienen que estar articuladas. No es una plataforma que únicamente esté en una determinada entidad de manera aislada, no, sino de manera articulada. Bien, la integridad como prioridad pública. Cuando hablamos de la meritocracia, justamente quiero resaltar aquí tres aspectos claves, tres fases claves, ¿no? La importancia que en un procedimiento, un proceso de selección, de designación, se conozcan antes del ingreso a una entidad antecedentes legales, ¿no? Y la meritocracia en la selección. Y durante la función pública, tener en cuenta que existen mecanismos y documentos emitidos justamente para garantizar la idoneidad, la transparencia en el desempeño. Se indican allí código de ética, conflicto de intereses, declaraciones juradas. Y fuera del servicio civil, la sanción, memoria, baja tolerancia a la corrupción y control al ciudadano. Dentro de los cambios institucionales es importantísimo que haya una articulación entre estos tres elementos. Código de ética, en función a lo que se deriva de la Política Nacional de Integridad, y la simplificación administrativa, que es muy amplio este ámbito de la simplificación normativa, que además tiene que ver con la eliminación de la burocracia. En todos estos esfuerzos está la Secretaría de Gestión Pública con una serie de lineamientos y la Autoridad Nacional del Servicio Civil en materia de recursos humanos. La estrategia para la integridad pública, ¿no?, que viene de una de las recomendaciones de la OCDE, justamente ofrece a los responsables políticos una visión estratégica, una visión integral, una visión en la que se tiene que tener claro los distintos aspectos que contribuyen a la integridad en su implementación, ¿no? Y hay tres puntos, digamos, tres altos riesgos y oportunidades que se presentan en tres ámbitos, como son la contratación pública. Y cuando hablo de contratación pública es importante resaltar que no solamente involucra a los funcionarios que están en las oficinas de abastecimiento, involucra mucho más. Hay áreas usuarias, hay instancias que aprueban. Entonces, es importante entender en ello en la contratación pública. La infraestructura pública en materia de inversiones, por ejemplo. Lamentablemente hay inversiones o, digamos, esfuerzos que las entidades inician con el ánimo de mejorar la institucionalidad, brindar mejores servicios, pero estas empiezan y no hay cuando terminen. Entonces, ahí hay un problema serio, ¿no? Entonces, es importante ir viendo estos aspectos. Una estrategia para integridad pública respecto al sistema de integridad coherente y completo, ¿no? El compromiso de los altos directivos, las responsabilidades, la estrategia y normas. Respecto a una cultura de integridad pública, tenemos a la sociedad. Tener muy en cuenta cómo nos percibe la sociedad. El liderazgo, el compromiso que tiene la alta dirección y los jefes en general para hacer frente
para hacer frente y siempre ser orientadores de manera, digamos, una retroalimentación permanente en este ámbito. La meritocracia, como lo hemos hablado, la formación permanente y la apertura respecto a los planteamientos de integridad. Rendición de cuentas, que sea una rendición de cuentas eficaz. La gestión de riesgos, este es uno de los aspectos que mencionaba que se viene implementando de una manera progresiva y cada vez más, digamos, con mayor énfasis a través del sistema de control interno. La sanción, aquí sí, no podemos hacernos de la vista gorda cuando hay aspectos que tenemos que denunciar y eso es importante. Supervisión, órganos de supervisión, agencias de cumplimiento, la participación, un gobierno transparente y abierto. Tiene que existir sinergias entre todas las entidades, las distintas entidades. El índice de capacidad preventiva frente a la corrupción. Justamente esto es uno de los mecanismos que ahora forma parte de las estrategias que las entidades deben ir implementando y cumpliendo con estos componentes que se mencionan allí, de los cuales además se derivan 36 subcomponentes, y esto constituye el modelo de integridad, priorizando con ello las acciones que por su relevancia y el nivel de desarrollo las entidades deben implementar para así optimizar su capacidad de prevención, ¿no? Tenemos aquí los componentes que están justamente, empezamos por el compromiso de la alta dirección. Nada tiene éxito en una entidad si en principio no está comprometida la alta dirección. Esto es importante y vemos allí los avances, ¿no? La gestión de riesgos, las políticas de cumplimiento e integridad, la transparencia, los controles, comunicación y capacitación, canal de denuncias. Bien, a través de este cuadro quisiera compartir con ustedes dónde se encuentra el sector, nuestro sector. En principio, este es un ranking a nivel de ministerios y aquí podemos ver que hay un promedio del 91% frente a estos componentes del índice de la capacidad preventiva, ¿no? ¿Y qué vemos acá? Vemos, bueno, ministerios que realmente están están bajo de los niveles adecuados. Acá en la parte inferior pueden ver qué significa cada uno de ellos. Las barras verdes es destacable, las amarillas deseables, luego hay otros colores que se indican allí. Y vemos en este caso que el sector justicia está con un 98% del índice, ¿no?, de capacidad preventiva frente a la corrupción y falta de integridad, digamos, ¿no? Vemos ahí en esta lámina la participación, ¿no? El promedio en que se encuentran ubicados, el promedio en que se encuentran cada uno de los sectores en el componente compromiso de la alta dirección, ¿no? Entonces podemos ver allí que Minjus está en un 75%, está en un nivel deseable. Y para esto sí hay aspectos que tienen que cumplir. Dicho sea de paso, esto se mide desde la PCM. Luego tenemos el componente de gestión de riesgos que afectan a la integridad pública. Y podemos ver allí que Minjus se ubica con un 100%, ¿no? Quiere decir que viene desarrollando de manera eficiente. También tenemos el otro componente de las políticas de integridad, ¿no? Ahí vemos que también el sector justicia tiene una buena posición, al igual que en el componente transparencia, el componente control interno, externo y auditoría. Minjus tiene también una muy buena posición, un 100%, es decir, viene cumpliendo los aspectos que este componente del índice de capacidad preventiva exige. En comunicación y capacitación vemos que Minjus también tiene una posición muy buena. Canal de denuncias también adecuadamente implementado. El siguiente componente es supervisión y monitoreo, también se ha cumplido con ello. Y cuenta además con un encargado del modelo de integridad. Y es por ello que recibe una calificación totalmente favorable. Vemos que en el siguiente ya tenemos el resultado global. Ministerio de Justicia con el 98% como resultado en la medición del índice de capacidad preventiva frente a la corrupción. Esto es bastante bueno, ¿no? Sin embargo, podemos ver que estamos
por una muy buena ruta. En el caso de SUNAR, estamos avanzando y de eso se trata. Allí vemos a SUNAR frente a los demás entidades o pliegos del sector justicia, ¿no? Y nos encontramos con un 49%. Tenemos un largo camino que recorrer, pero lo importante es que tenemos ya una ruta definida, ¿no? Y un reto importante para ir obteniendo resultados más favorables, ¿no? Bien, aquí en esta lámina he querido tratar de articular cómo este modelo de integridad se articula con la implementación del ISO antisoborno. Más de uno ha escuchado sobre este ISO, ¿no? Y que justamente ya se viene implementando, y se viene implementando tanto en la zona 9, ¿no? Como en la sede central. En la zona 9 sí, déjenme decir, ya está totalmente implementado, ya cuentan con su certificación. A través de este decreto supremo, ¿no? Sí, contiene algunos aspectos que nos dicen que una de las medidas es implementar, la siguiente por favor, implementar acciones, ¿no? Que nos permitan alinearnos a ello. Y dentro de ellos es uno de los mecanismos como el sistema ISO antisoborno. Aquí en esta lámina comparto con ustedes los componentes que considera el ISO antisoborno, que es una norma técnica de calidad. Componente compromiso de la alta dirección, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Y tiene acá su subcomponente y los alcances que se esperan. El siguiente, por favor, no lo voy a leer porque realmente es bastante amplio, pero quiero compartir con ustedes en qué consisten o cuáles son esos componentes, ¿no? Tenemos el otro subcomponente que forma parte de él. Componente, políticas de integridad, que tiene que ver con el código de ética y su alcance, ¿no? Y la referencia normativa. Pueden ver ahí en letras rojitas cómo esta norma, digamos, estas medidas gubernamentales ya señalan al ISO antisoborno como una de las referencias normativas que es importante tener en cuenta. Tenemos el componente de conflicto de intereses, ¿no? También aquí podemos ver que dentro de las referencias normativas señalan el ISO antisoborno, que es la norma técnica de calidad, el ISO 37001, comunicación y capacitación, ¿no? Aquí también es importante señalar que justamente estas normas señalan justamente que la capacitación es uno de los aspectos claves para el fortalecimiento, ¿no? De la entidad, de las instituciones, del capital humano para los resultados esperados, siempre en el marco de la transparencia y de la integridad. Componente encargado del modelo de integridad. Dentro de este modelo seguimos viendo y resaltando esta norma técnica que es el ISO antisoborno. ¿En qué consiste entonces la implementación del ISO antisoborno? ¿No? Pues tal como se indica, consiste en el estudio y análisis de la organización y su contexto, identificar cuáles son esas partes interesadas para ir implementando y abordando controles necesarios, ¿no? Esto incluye 3 medidas claves: la adopción de una política antisoborno, y quiero mencionar aquí que mediante resolución de Superintendencia Nacional se aprobó en el año 20 la política antisoborno, que fue difundida. Luego tenemos como una siguiente medida la evaluación de los riesgos y establecimiento de medidas de diligencia debida en proyectos, proveedores y personal. Aquí sí quiero mencionar que luego de la revisión de los procesos que se realiza con la consultora, es que se identifican dónde están esos riesgos y puntos críticos en lo que pudiera darse una ventana abierta al soborno. Y es allí donde se implementan mecanismos de control y normas que permitan evitar estas situaciones, ¿no? Una tercera medida es el nombramiento de una posición encargada de supervisar el correcto funcionamiento del sistema de gestión antisoborno para controlar su cumplimiento. Bien, aquí justamente estamos mencionando ya propiamente de nuestra sede Lima, la zona 9, que con un gran esfuerzo ha logrado certificarse con el ISO antisoborno. Y justamente esto genera una serie de responsabilidades y una serie de obligaciones, así como requisitos para tener en consideración
en la incorporación de las entidades que ya están certificadas. Y una de ellas es que deben comprometerse a llevar a cabo los pasos necesarios para informarse del contenido de la política antisoborno. Comentarles que cuando se hacen auditorías, cuando una entidad ya tiene una certificación, se hacen evaluaciones masivas para saber cuánto el personal conoce de la política implementada, ¿no? Entonces, es importante la interiorización de ella. Además, deberá comportarse de forma ética y legal, absteniéndose de cualquier acción contraria a la política antisoborno, política de regalos, código de ética, ¿no? En la función pública, ¿no? Además, deberá asimilar y comprender y aceptar lo dispuesto en la política antisoborno, ¿no? Política de regalos. Deberá comprometerse a defender todas las políticas corporativas relevantes, reconociendo su papel en el establecimiento de un apoyo, compromiso fuerte en este ámbito, ¿no? Esto lo vamos a pasar rápidamente, pero sí quería compartir con ustedes. ¿Y por qué estoy abordando este tema? Porque si bien es cierto, la implementación del ISO antisoborno ya está en la zona de Lima, la zona 9, está en proceso en la sede central y próximamente se están impulsando ya acciones y coordinaciones para que ello se vaya desarrollando en todas las zonas registrales, ¿no? Comprender que tienen una serie de requisitos, ¿no? Esta norma. Aquí se mencionan desde el número 4 porque el 1 al 3 son aspectos generales. Aquí tenemos que conocer el contexto de la organización, el liderazgo, la planificación, apoyo, operación, evaluación del desempeño y la mejora continua. Y a partir del estudio que se ha realizado, ¿no? Sobre la organización se encuentran factores relevantes, ¿no? Se empieza con este requisito contexto de la organización. Yo quiero mencionarles que en lo personal para mí fue una experiencia muy grata. Quien habla estuvo antes, empiezo o me incorporo en SUNAR en la zona 9, ¿no? Y tuve una participación muy activa desde los inicios de la implementación del ISO antisoborno y consideramos todos los que estuvimos involucrados en esto que realmente nos da una ventaja competitiva frente a otras entidades que aún no se han certificado. Aquí se mencionan los factores que deben considerar estos requisitos, ¿no? Y las mejoras. Ahí está el detalle de cada uno de ellos. Los vamos pasando. Este es el detalle de cada uno de los requisitos que se han mencionado. El número 10, mejora continua. Aquí sí quiero detenerme un poquito. Y la mejora continua es un esfuerzo permanente, una revisión que nos obliga a todos los, digamos, a la revisión de todos los requisitos que se han venido implementando, de todos los controles que se han venido desarrollando, de todas las normas que se han implementado y que deben ser permanentemente cumplidos. Y que no solamente son de cumplimiento interno. Ustedes sabrán que en la implementación de un ISO hay partes interesadas que la conforman y de ellas se desprenden el entorno externo además, que deben conocer de las medidas que esto significa, ¿no? Bien, aspectos del plan de mejora. En estos aspectos del plan de mejora, estos se abordan en estos lineamientos que se indican acá, en estos aspectos tanto de comunicación, en recursos humanos, regalos. La cultura de regalo es muy importante. Muchas veces confundimos y decimos, sí, por Navidad o alguna fecha no hay ningún problema. No, sí hay problemas, porque de alguna manera con ellos se pueden estar buscando comprar voluntades, ¿no? También tenemos el control de las transacciones, control operacional y una serie de aspectos más que se han implementado en cada uno de estos rubros. Planteamiento de inquietudes, investigación de irregularidades, seguimiento, medición, no conformidades. Son aspectos que constituyen, ¿no? Los componentes para la implementación del ISO. La zona 9 recibió pues en julio del año 2021 la certificación por los próximos 3 años, ¿no? Ellos vienen manteniendo una serie de aspectos que obliga esta certificación para garantizar no perderla, porque tienen auditorías permanentes para estos fines, ¿no? Y los principales beneficios que se asocian a la implementación de la norma ISO
es que reduce justamente el riesgo de soborno con la implementación de controles financieros y no financieros de manera temprana, ¿no? Esto es de manera preventiva. Y asegura que los proveedores y usuarios se adhieran de forma proactiva a estas prácticas de antisoborno que ya se tienen definidas, ¿no? El alcance de esta certificación en el caso de la zona 9 incluye, ¿no?, siguientes procesos: los procesos de inscripción registral de propiedad inmueble, persona jurídica y naturales, publicidad registral y propiedad inmueble, bienes muebles, también procesos de soporte, recursos humanos y otros procesos más que son transversales. Y comentarles que a la fecha la zona Lima ha solicitado la ampliación del alcance, ¿no?, a bienes muebles para que contemple los procesos como inscripción registral de bienes muebles, publicidad registral de bienes muebles, proceso de soporte de la administración de bienes. En la sede central, mediante la resolución 286 de Gerencia General, ya el 3 de noviembre se conforma el comité de cumplimiento para iniciar las acciones de esta implementación, conformado por las instancias que allí se mencionan. Estas son las funciones que se le asignan al comité de cumplimiento, que tienen que ver con justamente supervisar el diseño, ¿no?, el diseño del cumplimiento, ¿no?, de la implementación, proporcionar el asesoramiento y orientación al personal sobre el sistema de gestión antisoborno, asegurar que éste sea conforme con los requisitos, informar permanentemente a la alta dirección sobre, ¿no?, estos desarrollos. Las actividades realizadas que viene realizando, bueno, se mencionan, ¿no? Se han desarrollado materiales de difusión, se cuenta con facilitadores, que cada una de las oficinas ha designado y se busca con ello el compromiso, se han capacitado a los mismos, se viene sensibilizando ya un promedio de 248 servidores y esto se va a ir ampliando a nivel nacional. También se han desarrollado los análisis del contexto de la organización, se cuentan definidos los objetivos y alcances de esta implementación, se han culminado también los talleres. Actualmente la consultora que brinda el apoyo para la implementación ha concluido ya sus actividades, de tal manera que la propuesta ya ha sido presentada a la alta dirección. Bien, acá se desarrolla o se resume, mejor dicho, justamente estas fases, ¿no? Ya se han cumplido la fase 1, la fase 2, actualmente se está por iniciar la fase 3, que es el desarrollo de los procesos de gestión de riesgos, y luego con la fase 4, ¿no? Detallamos allí en qué consiste cada una de las fases. Comparto con ustedes la lámina para que puedan tomar conocimiento en qué consisten cada una de ellas, que han sido aspectos que lo hemos abordado con anterioridad. Vemos la fase 3, que es el desarrollo de los procesos, ¿no?, que en este caso consiste en desarrollar los procesos de evaluación y tratamiento de riesgos. Acá ya tenemos un avance importante y se ha podido involucrar a todas las oficinas que forman la sede central. Y la 4, que vamos a entrar luego de ella, ¿no? Bien, una reflexión que quiero compartir con ustedes, ¿no? Y mencionarles que como ciudadanos, conocedores que la corrupción y la falta de integridad es uno de los principales problemas que afecta el desarrollo de nuestro país, al cual amamos, deseando un Perú mejor para nuestros hijos y para las futuras generaciones, nos obliga pues a contribuir y a combatir este flagelo, involucrándonos más en las acciones de integridad que las hemos podido ver y compartir en esta ponencia, y de esa manera poder instaurar una cultura de integridad, ¿no?, que con el mayor esfuerzo SUNAR viene implementando, resaltando que por encima de los intereses particulares prevalece el interés público. De esa manera podríamos decir, sigamos comprometidos a fortalecer nuestra institución como un reto clave para su desarrollo permanente. Gracias.